Estimados alumnos, este es el seminario 9 de Microbiología 1 que corresponde a los patógenos fúngicos que producen infecciones localizadas en la capa córnea de la piel, paneras y mucosas. Los objetivos de este seminario son conocer los agentes etiológicos causantes de micosis superficiales, cuáles son los factores de patogenicidad más importantes de estos hongos causantes de micosis superficiales y cuáles son los mecanismos de defensa que se ponen en juego en el huésped y relacionarlos con las manifestaciones clínicas y la epidemiología a fin de establecer las medidas tendientes a prevención de estas micosis. En esta diapositiva podemos observar cuáles son las micosis superficiales y sus agentes etiológicos. En primer lugar tenemos las dermatofitosis. Las dermatofitosis son micosis superficiales muy frecuentes producidas por hongos del grupo de los dermatofitos. En los últimos años, este grupo ha sufrido numerosos reordenamientos taxonómicos que han incluido un mayor número de géneros. Sin embargo, los géneros que con mayor frecuencia producen patología en los seres humanos siguen siendo los géneros Trichophyton, Microsporum y Epidermophyton. Otra micosis muy frecuente es la pityriasis versicolor, que es producida por levaduras del género Malassezia. Candidiasis, que es producida por levaduras del género Candida. Y otras micosis menos frecuentes son la piedra blanca, que son producidas por hongos del género Trichosporum, la tinia nigra, que es producida por un hongo negro, que es Ortae wernecki, la piedra negra, que es producida también por un hongo pigmentado, que es Piedrahia ortae, y hay otras dermatomicosis, muchos menos prevalentes, que son producidas por algunos hongos que habitualmente se comportan como contaminantes ambientales, pero que en algunas ocasiones pueden llegar a producir alguna dermatomicosis, como son las especies de Acremonium, Scopulariopsis, Fusarium, etc. Entonces, las micosis superficiales a las que nos vamos a referir en este seminario son las dermatofitosis, la pityriasis versicolor y la candidiasis. Acá en esta diapositiva les mostramos en la parte inferior algunas lesiones menos frecuentes como pueden ser la piedra blanca y la piedra negra. Como pueden observar, las piedras son afecciones de la porción extrafolicular del pelo. Si este es el tallo del pelo, se puede observar que alrededor del mismo se forma como un manguito en el que corresponde a un desarrollo de hongos. En el caso de la piedra blanca, esto es un hongo hialino, como son el género Trichosporum, y en el caso de la piedra negra, esto es producido por un hongo pigmentado, como es la Piedrahia ortae. Estas afecciones no comprometen el folículo piloso y se observan a simple vista como pequeños nodulitos a lo largo del tallo del pelo. En la parte derecha de la diapositiva podemos observar un caso de tinia nigra. La tinia nigra es producida por un hongo pigmentado, por lo cual se puede observar como lesiones poco inflamatorias o nada inflamatorias que se observan como manchas de color pardo, tanto en la palma de la mano como en la planta del pie. Las dermatofitosis, o también conocidas con el nombre de tiña, son afecciones producidas por el desarrollo y la invasión de un grupo de hongos denominados dermatofitos en el estrato córneo de la piel y sus anexos. Estas micosis se pueden presentar tanto en el hombre como en los animales y el desarrollo de lesiones depende de la invasión del hongo y de la respuesta inmune que se genera en el huésped frente a estos hongos. Los dermatofitos son hongos de micelio hialino, ramificados y tabicados, que pueden también presentar elementos denominados artroconidios. En esta foto observamos unas escamas de piel en la que se pueden observar al microscopio estos elementos, estas hifas hialinas, que les pueden presentar estos elementos rectangulares denominados artroconidios. Estos hongos en los cultivos se van a reproducir a través de la formación de elementos asexuados externos que se denominan conidias. Las conidias pueden ser unicelulares o multicelulares. Como mencionamos anteriormente, los géneros más frecuentes dentro de los grupos de los dermatofitos corresponden a los géneros Epidermophyton, Microsporum y Trichophyton. Los dermatofitos del género Epidermophyton se caracterizan
porque en los cultivos se presentan como colonias de crecimiento lento, pulverulentas y de color amarillo verdoso o pardo amarillento. Este género no presenta microconidias, sino que presenta macroconidias de pared delgada, que generalmente se agrupan en racimos y que tienen esta forma de clava. En el género Microsporum, las colonias, por lo general, pueden tener un aspecto aterciopelada o pulverulenta, con una coloración amarillenta o parduzca. Tienen macroconidias abundantes y escasas microconidias. Las macroconidias tienen una forma fusiforme y alargado, y la pared puede ser delgada o gruesa con rugosidades. Los dermatofitos del género Trichophyton pueden presentar en los cultivos las colonias de aspecto aterciopelada, pulverulentas o también adherentes. Por lo general se caracterizan por tener abundantes microconidios con formas diversas que pueden ser en formas globosas o redondeadas, formas piriformes, formas de lágrimas o formas de balón, y también pueden llegar a tener macroconidias alargadas, de pared delgada, en forma de lápiz con múltiples tabiques. Las características, tanto macroscópicas como microscópicas, son utilizadas en el laboratorio de microbiología para identificar los dermatofitos a nivel de género y especies a partir de los cultivos. Se denomina dermatofitosis a las micosis superficiales que comprometen la piel y anexos cutáneos como el pelo y las uñas. Esto ocurre así porque estos hongos del grupo de los dermatofitos utilizan como sustrato para su crecimiento y desarrollo la queratina, que es una proteína que es el principal componente de la capa córnea de la piel y sus faneras. Por lo tanto, estas dermatofitosis las vamos a encontrar en las uñas, en el pelo o en la piel lisa. De acuerdo a su hábitat, los dermatofitos pueden ser antropófilos, zoófilos o geófilos. Los dermatofitos antropófilos son aquellas especies que comprometen solamente al ser humano y que se pueden transmitir por contacto directo o indirecto a través de fomites. Estos dermatofitos dan comúnmente tiñas de tipo crónicos y recidivantes. Los dermatofitos zoófilos son aquellos que infectan a los animales y estos a su vez le pueden transmitir la infección al ser humano. Por lo general, estas dermatofisias por dermatofitos zoófilos son más frecuentes en niños y en personas que trabajan o que están mucho tiempo con animales. Y los dermatofitos de tipo geófilo comprenden aquellas especies que se encuentran en el suelo actuando como saprobios, se nutren de la queratina que está presente en el suelo y a partir de allí pueden infectar al hombre y los animales. Es muy importante el conocimiento del hábitat de los dermatofitos, ya que nos puede proporcionar alguna información de la fuente de infección y además nos va a explicar el comportamiento inflamatorio de algunas tiñas. En este cuadro observamos además cuáles son las especies más frecuentes correspondientes a cada género de dermatofitos y cuál es el hábitat de esas especies más frecuentes. Las dermatofitosis también se denominan tiñas. Son micosis superficiales que comprometen la piel y anexos cutáneos. En general, la infección se limita al epitelio o la capa externa de la piel con escasa respuesta inflamatoria o bien en algunos casos puede presentar una respuesta inflamatoria importante, aguda o crónica. Las lesiones, por lo tanto, se denominan tiñas y de acuerdo a la localización tendremos una tiña capitis, tiña barbae, tiña cruris, tiña corporis, tiña pedis, tiña unguium, etc. Las dermatofisias entonces también se pueden clasificar en dermatofisias de grandes pliegues como ingle o axila, intertrigo dermatofítico de los pequeños pliegues como espacios interdigitales de los pies, dermatofisias de los pies y de las manos, dermatofisia de piel lisa, del cuero cabelludo, de la barba, el bigote y de las uñas. Respecto de la epidemiología de la dermatofitosis, un factor que hay que tener en cuenta es la edad de los pacientes. Por un lado, hay determinados tipos de lesiones como las microporias, que son mucho más frecuentes en niños pequeños hasta la adolescencia, y esto es porque al llegar a la adolescencia el sebo cutáneo contiene ácidos grasos de
8 a 12 átomos de carbono que inhiben el crecimiento de los dermatofitos del grupo de los microsporum. Por otro lado, las tiñas de las uñas son mucho más frecuentes en los pacientes añosos o adultos. Esto se debe a que la velocidad de crecimiento de la uña es mucho más lenta y además estos pacientes presentan mayor cantidad de microtraumatismos que favorecen la instauración de los hongos en las uñas. En cambio, los sintomáticos tricofíticos se pueden presentar tanto en adultos como en adolescentes, donde es más frecuente observar estas lesiones correspondientes a tiña pedis. Desde el punto de vista epidemiológico, también es importante tener en cuenta las actividades que desarrollan las personas. Por ejemplo, aquellas personas que son deportistas o nadadores o los soldados que realizan marchas prolongadas tienen probablemente los pies húmedos por mayor cantidad de tiempo, usan zapatos cerrados y eso predispone a determinadas micosis en los pies. Los veterinarios o las personas que trabajan con ganado también tienen mayor predisposición a adquirir micosis de origen animal. Para el desarrollo, por lo tanto, de una de estas dermatofitosis, debemos tener en cuenta distintos factores. Por un lado, depende de los factores predisponentes del huésped, que permiten que se instaure la infección. Por otro, también depende de los factores propios del agente etiológico, como son sus productos metabólicos y las características de virulencia de la especie. Y también es fundamental el medio ambiente, donde podemos encontrar a estos agentes. Por ejemplo, la presencia de los dermatofitos puede darse en los pisos húmedos, las alfombras o los calzados, que también van a jugar un rol en la patogenia de estas enfermedades. Como mencionamos entonces, las dermatofitosis pueden tener distintas fuentes de infección. Por un lado, puede ser una fuente de infección interhumana por el contacto directo con otra persona infectada. Una fuente de infección pueden ser los animales, ya sea que presenten lesiones o que actúen solamente como portadores. Los fomites también pueden ser una fuente de infección, toallas, el sillón, una alfombra. Y también el medio ambiente, es decir, que hay algunos hongos que están en el suelo y a partir de allí podemos adquirir la infección. Si tenemos en cuenta el huésped, este puede tener algunos factores predisponentes que favorezcan la presentación de las dermatofitosis. Como ya mencionamos, una de esas causas predisponentes puede ser la edad. Las onicomicosis, por ejemplo, son mucho más frecuentes en pacientes añosos que en niños o en personas muy jóvenes. También la sudoración excesiva o el uso de calzado cerrado son causas que favorecen la humedad, los microtraumatismos y las alteraciones en el estrato córneo y favorecen que los dermatofitos comiencen a crecer sobre el mismo. La práctica deportiva, esto también conlleva a sudoración excesiva, el uso de calzados de materiales plásticos o zapatillas que permiten poco aireación, eso también favorece la instauración de las dermatofitosis. Como ya mencionamos también la profesión, los pacientes diabéticos, los pacientes con corticoides, siempre que haya una alteración de la inmunidad de tipo celular, los dermatofitos son más frecuentes que en pacientes que no tienen alteraciones de la inmunidad celular. Y existe una cierta predisposición familiar a la onicomicosis por Trichophyton rubrum. Entonces, teniendo en cuenta lo que mencionamos anteriormente, los factores predisponentes pueden ser locales o sistémicos. Dentro de los locales son todos aquellos que alteren el microambiente, como la sudoración excesiva, el uso de calzado cerrado, la práctica deportiva, que puede producir microtraumatismos en las uñas o en la piel, también la profesión, ya sea por contacto directo con animales, o factores predisponentes a nivel sistémico. Recordemos que es muy importante aquellos que produzcan una alteración de la respuesta inmune celular. En todos estos casos va a haber una alteración de la barrera cutánea-mucosa, que favorezca la instauración de una dermatofitosis. Vamos a ver ahora entonces cuáles son los componentes de la inmunidad innata de importancia frente a los dermatofitos. Por un lado tenemos la barrera epitelial. La barrera epitelial es el órgano más expuesto y el de mayor superficie. Actúa principalmente como barrera, pero también es importante para controlar la temperatura y la humedad a nivel de la piel. En la piel, el estrato córneo superficial contiene una proteína que se denomina queratina. La queratina es una proteína difícil de digerir por parte de los microorganismos y además actúa repeliendo el agua. También es importante, como un efecto mecánico,
la velocidad del cambio del estrato córneo. También hay que tener en cuenta que en la piel se encuentran otros microorganismos que forman parte de la microbiota normal, que van a competir con los dermatofitos por su unión a receptores en las células del estrato córneo. También tenemos que tener en cuenta la presencia de algunas sustancias como ácidos grasos que pueden inhibir el desarrollo de dermatofitos, de algunos tipos de dermatofitos sobre el estrato córneo. Por lo tanto, todos estos factores ayudan a prevenir la colonización por algunos patógenos. Cuando existe alguna alteración, la piel puede constituirse como un sitio para el desarrollo de los dermatofitos. Por ejemplo, cuando hay incremento de la humedad o la disponibilidad de agua a nivel de la piel, cuando hay alguna alteración de alguna barrera cutánea o cuando están disminuidas las defensas de tipo celulares, eso favorece la instauración de los dermatofitos. Hay que tener en cuenta que los queratinocitos, que son las células que componen el estrato córneo superficial, pueden reconocer a componentes estructurales de los dermatofitos y iniciar una respuesta innata a través de la liberación de citoquinas proinflamatorias, de leucotrienos, y eso generar una respuesta inflamatoria a nivel local. Por otra parte, las células del Langerhans de la piel van a ser capaces de tomar esos elementos, componentes estructurales de los dermatofitos y llevarlos hacia los ganglios regionales para iniciar de esta forma la respuesta inmunoadaptativa frente a los mismos. Los dermatofitos entonces se van a adquirir por contacto directo del hombre con otra persona o con un animal infectado o del suelo o a través de fomites. Eso constituiría la entrada del dermatofito. Por lo general, los elementos del dermatofito que van a ser capaces de producir la infección son los artroconidios. Estos artroconidios en su pared contienen carbohidratos que van a ser los que se van a adherir a los queratinocitos, compitiendo con la microbiota normal por los receptores específicos. Una vez que los dermatofitos, entonces los queratinocitos, se han adherido, este elemento comienza a germinar para penetrar en el estrato córneo. Puede ser que la descamación de la piel pueda eliminar a ese elemento y por lo tanto no se establezca la infección. Una vez que el dermatofito en cambio se ha establecido, comienza a adherirse, se ha adherido, comienza a crecer en el estrato córneo y va liberando enzimas. De estas enzimas, las más importantes son las queratinasas, que facilitan la penetración en el estrato córneo. La estructura molecular de la queratina es diferente dentro de los distintos grupos, por ejemplo, de los animales y en el hombre. Las distintas especies de dermatofitos poseen queratinasas que son específicas para su huésped habitual. Las queratinasas, por ejemplo, de tipo de dermatofitos de especies zoofílicas, inducen una respuesta inflamatoria muy marcada en el hombre, con una evolución corta y, por lo general, tienden a tener autoresolución. Mientras que las queratinasas de especies antropofílicas en el hombre provocan una respuesta inflamatoria escasa, pero de tipo crónico. Además, también, cuando el dermatofito crece sobre la superficie del estrato córneo, se liberan gran cantidad de enzimas como proteasas, metalo y serinoproteasas, lipasas, colagenasas, fosfatasas, que actúan como factores de virulencia. Los dermatofitos entonces se van a asentar sobre el estrato córneo superficial y van a liberar diferentes componentes y van a intervenir entonces distintos tipos de células y moléculas que encontramos en el estrato córneo, como los queratinocitos, el complemento, las células del Langerhans y los linfocitos B. Vamos a ver que los linfocitos B, si bien producen anticuerpos frente a estos dermatofitos que se asientan en el estrato córneo, la respuesta de tipo humoral no es significativa en la protección frente a este tipo de infecciones. Si bien los pacientes se les puede evaluar que tienen una respuesta de tipo humoral, no es significativa y no es la respuesta protectora en este tipo de infecciones por dermatofitos. Lo más importante es la generación de una respuesta inflamatoria, una respuesta de tipo TH1. La liberación de biomoléculas por los hongos puede inducir la activación de distintos tipos de células de la respuesta inmune. Por ejemplo, los linfocitos T citotóxicos, las células de Langerhans y los mismos queratinocitos. El queratinocito es capaz de inducir inflamación
a través de la liberación de la interleuquina 1 y también los queratinocitos pueden producir derivados del ácido araquidónico como el leucotrieno 4. Estos leucotrienos son potentes mediadores de la quimiotaxis. Por otro lado, el dermatofito también es capaz de activar el complemento principalmente por la vía alterna, y esto produce factores derivados que aumentan la respuesta inflamatoria. El contacto de los hongos que se localizan en la capa córnea de la piel con los neutrófilos y linfocitos no es frecuente y solo ocurre en la dermis. Sin embargo, cuando los dermatofitos liberan moléculas, puede inducir la activación de las células de Langerhans, los linfocitos T citotóxicos y las células del endotelio vascular, y de los mismos queratinocitos, quienes por medio de la liberación de diferentes citoquinas estimulan la activación de las células de Langerhans para que se produzca la presentación antigénica a los linfocitos T. Los glicopéptidos, junto con las queratinasas, también inducen una inmunidad de tipo celular, mientras que los carbohidratos producen una activación de linfocitos B e inducen la producción de anticuerpos. Los anticuerpos que se generan pueden ser de tipo IgG, IgA e IgE. Sin embargo, estas moléculas no juegan un papel importante en la eliminación del hongo. Sí se sabe que sus niveles son mayores en los casos de enfermedad crónica que en los casos de enfermedad aguda. Lo más importante es el desarrollo de una inmunidad celular, que se correlaciona con la curación clínica y eliminación de dermatofitos, mientras que la falta o defectos en la inmunidad celular se asocia con las formas crónicas o recurrentes. También es importante recalcar que la transferrina, que es una proteína que se encuentra en el huésped, en el suero, contribuye a la restricción o inhibición del crecimiento de los dermatofitos hacia las capas profundas al secuestrar el hierro. La acumulación de un infiltrado inflamatorio por debajo de la infección dermatofítica puede prevenir la invasión a los tejidos más profundos, ayudando a confinar a los hongos a las capas más superficiales de la piel. Bueno, entonces vamos a redondear un poquito de lo que vimos en la diapositiva anterior. Los dermatofitos, a través de la liberación de enzimas y de componentes estructurales, pueden activar los queratinocitos, el complemento, las células de Langerhans y los linfocitos B. Fíjense que la principal respuesta que generan es la respuesta de tipo inflamatorio. Esta inflamación es lo que nos va a dar las características de las lesiones que presentan los pacientes con infecciones por dermatofitos, que es la descamación, el eritema y la formación de las vesículas. Frente a la infección por dermatofitos, el hospedero presenta una respuesta inflamatoria y una respuesta de hipersensibilidad retardada. La inflamación, que se produce como consecuencia de la presencia del hongo, induce la descamación, proliferación epidérmica, de ahí que las lesiones son eczemáticas y pueden llevar también a la hiperkeratosis. En algunos dermatofitosis, la respuesta inflamatoria es muy intensa y en otras mínima e incluso puede establecerse un comensalismo. Los signos de la respuesta inflamatoria se manifiestan principalmente por enrojecimiento, hinchazón, descamación y caída del pelo en el sitio afectado. La inflamación origina el movimiento del hongo desde el sitio de infección hacia nuevos lugares y produce la clásica lesión en anillo debido al movimiento centrífugo del hongo y las características eczemáticas. Así, el crecimiento del hongo y la respuesta inflamatoria del proceso infeccioso son responsables de esas lesiones características circulares. Como consecuencia entonces del daño tisular es una combinación de la acción de enzimas de los dermatofitos y de los mecanismos defensivos que se activan durante la inflamación y la hipersensibilidad. En esta diapositiva podemos observar algunos ejemplos de tiñas de piel lisa. En el caso de la tiña cruris, es una dermatoficia de los grandes pliegues, es una afectación del adulto y por lo general se observa en el sexo masculino. Puede afectar a una o ambos regiones inguinales, puede extenderse hacia la región perigenital, al interglúteo y a los muslos. Por lo general la lesión comienza como una mancha eritematosa que se extiende hacia el exterior y se van confluyendo entre sí, dando una placa grande de bordes netos. Los bordes por lo general presentan microvesículas y la zona central con el tiempo tiende a dar una pigmentación parda. Los agentes más frecuentes son el Trichophyton rubrum y el Epidermophyton flocosum. Por otro lado, acá tenemos unos ejemplos de tiña corporis. En este caso son producidas en chicos por Microsporum canis. La tiña corporis es una dermatoficia de la piel lisa. Generalmente se asienta en una porción cutánea no pilosa
y se localiza en extremidades, tronco, abdomen, cuello, cara. Se caracteriza por presentar placas eritematosas, escamosas, de bordes redondeados, netas, que pueden confluir y dar lesiones policíclicas con bordes con microvesículas. Las lesiones se extienden en forma centrífuga y tienden a la curación central. En la microsporia producida por Microsporum canis puede observarse la presencia de placas circulares en la que pueden coexistir con lesiones en el cuero cabelludo, como en el adulto, como única manifestación. La tinea unguium es la afectación por dermatofitos de las uñas. Son mucho más frecuentes en las uñas de los pies. Los dermatofitos pueden afectar una sola uña o varias, siendo la más frecuente la uña del hallux. En algunos casos puede afectarse la totalidad de las mismas. El ataque por lo general comienza con el borde libre, que es el extremo distal de la uña, y se expande lentamente hacia la región proximal o también denominado lúnula, y puede afectar una parte o la totalidad de la uña. La uña se observa como engrosada, esto se denomina paquionychia, opaca, amarillenta, tiene hiperkeratosis subungueal y esto produce la separación de la uña del lecho ungueal, se denomina onicolisis. Esta forma es la que es más frecuente y es la que se denomina onicomicosis distal subungueal. Por lo general no se observa lo que denominamos perionixis, que es inflamación del reborde de la uña. Cuando la perionixis se presenta, hay que pensar que por lo general es producido por levaduras del género Candida. Como mencionamos anteriormente, la forma clínica más frecuente es la onicomicosis distal subungueal. Esta forma clínica tiene como principal agente etiológico al Trichophyton rubrum. Otra forma clínica de lesiones en las uñas es la que denominamos onicomicosis blanca superficial, donde se pueden observar manchas blancas sobre la superficie de la uña. Por lo general puede ser producida por Trichophyton rubrum o Trichophyton interdigitales. En pacientes que presentan déficit de la inmunidad mediada por células, como pacientes trasplantados o pacientes HIV, se puede observar una forma que denominamos onicomicosis proximal profunda, donde no está afectada la cara externa de la uña y hay una leuconiquia proximal profunda. En esos casos, el agente etiológico más frecuente es también Trichophyton rubrum. La tinea capitis es la afectación del pelo por dermatofitos. Por lo general, en la piel del cuero cabelludo, el hongo se reproduce en la capa córnea y a nivel del orificio folicular penetra e invade la vaina del pelo. Después el hongo se va a extender sin sobrepasar la zona queratógena o banda de Adamson y al mismo tiempo se extiende hacia la parte distal del pelo y lo transforma en un pelo frágil que se rompe con facilidad. Los artroconidios pueden invadir la vaina del pelo sin destruir la cutícula, como en este caso, con el caso de los pelos tricofíticos, o perforar y alterar la cutícula, produciendo una vaina de artroconidios que rodea el pelo, como en este caso, como en el pelo microspórico. Tanto en uno como el otro, el pelo, como está débil y quebradizo, se rompe cuando emerge del folículo piloso. En los casos de las tiñas microspóricas son frecuentes en niños, por lo general niños pequeños hasta los 11 años, y se produce por lo general como una mancha descamativa que se extiende excéntricamente y toma el aspecto de tonsura o alopecia y es más frecuente por dermatofitos de tipo zoofílicos como el Microsporum canis. La tinea tricofítica, a diferencia, es más frecuente en niños un poco más grandes, por lo general hasta los 15 años, o también en adultos. Esta tinea no es francamente tonsurante como la microspórica, puede abarcar unos pocos pelos y se mezclan, por lo general, lesiones con pelos sanos y pelos enfermos. El agente más frecuente de esta tinea es el Trichophyton tonsurans. Hay una tercera forma, que es la parasitación fábica, que es producida por Trichophyton jolini. Este comienza como una mancha alrededor del folículo piloso, que después se convierte en una pústula. Esa pústula al secarse da una costra de color amarillenta. Esas pústulas se fusionan y dan una costra más grande amarilla. El pelo no se rompe al emerger del folículo piloso, sino que está frágil y despulido. Esta
forma de tiña, deja atrofia cicatrizal con forma definitiva del pelo. No es una patología frecuente en nuestro medio, sino que se observa principalmente en África y en Medio Oriente. El querion de Celso se presenta como una placa única, frecuentemente bien circunscripta, que es blanda cuando se la toca y al presionarla supura pus por folículos pilosos. Se acompaña por lo general de adenopatías occipitales y por lo general no hay afectación del estado general del paciente. Los agentes etiológicos de este tipo de tiña son los mismos que producen las tiñas Kapiti, como Microsporum canis o Microsporum gypsum. Las dermatofitides o iris son lesiones deshabitadas a distancias. Es un proceso agudo que por lo general se caracteriza por una erupción vesicular que se desarrolla una región anatómica distante del sitio donde en realidad se encuentra el dermatofito. Se produce una reacción de hipersensibilidad frente a los antígenos circulantes del hongo. Estas iris por lo general son simétricas, son deshabitadas, es decir, que no vamos a encontrar al dermatofito si uno toma una muestra de las lesiones. Por lo general son diferentes clínicamente del foco y cuando uno cura el foco original, se curan las dermatofitides. En pacientes con alteraciones de la inmunidad mediada por celos, como trasplantados, pacientes HIV, las lesiones por lo general son mucho más extensas y pueden comprometer múltiples sitios anatómicos. En casos excepcionales, los dermatofitos también pueden producir lesiones subcutáneas, como en este caso que vemos acá, que son lesiones de tipo granulomatosas y muchas veces pueden ser semejantes a misetomas. Por lo general, se manifiestan como nódulos de consistencia firme, múltiples o únicos. En este caso, esto es una lesión, un granuloma por dermatofito en un paciente con trasplante adrenal. Esta es la lesión y en la histopatología, en la hematoxilina, podemos ver las hifas cortadas a través, lo mismo que en el caso del Brocot. Es decir, que hay una lesión subcutánea por dermatofitos. Esto que presentamos en estas dos diapositivas es una dermatoficia diseminada en un paciente diabético. Fíjense que tiene comprometido el mismo paciente el pliegue inguinal, las uñas y la planta de los pies y también algunas lesiones en piel líquida. Como comentamos en la diapositiva anterior, en los pacientes inmunosuprimidos, las dermatofisias son mucho más extensas. Por ejemplo, en este caso, la región del pliegue inguinal se extiende hacia la parte posterior de los glúteos. Las lesiones tienen estos bordes policíclicos con microvesículas y la respuesta inflamatoria y descamación. Las candidiasis incluye un espectro importante de enfermedades que pueden presentarse con compromiso cutáneo, mucoso o sistémico y que son causadas por distintas especies del género Cándida. Existen muchas especies dentro del género Cándida. Las que tenemos en esta diapositiva son las que con mayor frecuencia producen enfermedad en el ser humano. Es importante destacar que la especie que con mayor frecuencia se aísla en los seres humanos es Candida albicans. Las levaduras del género Cándida se caracterizan por tener una forma ovalada o redondeada y ser monogemantes. El tamaño más o menos es de 3 a 7 micrones. Algunas especies pueden presentar pseudomicelios y otras también pueden presentar estructuras denominadas clamidoconidios. Las colonias en los medios de cultivos son de aspecto cremoso o pastoso, de color blanco a crema y en algunos casos también pueden dar colonias de aspecto seco. Las levaduras del género Cándida forman parte de la microbiota normal del ser humano. Se los ha encontrado en la piel y en las mucosas tanto del ser humano como de los animales. También se han encontrado estas levaduras en el ambiente. En la población normal, estas levaduras pueden colonizar el intestino, hasta que va el porcentaje de colonización entre un 30 y un 50%. La mucosa vaginal de mujeres sanas, hasta un 20% puede haber colonización. Y tanto en la mucosa intestinal como en la mucosa vaginal, la especie predominante es Candida albicans. A diferencia de lo que ocurre en la piel, donde la especie predominante es Candida parapsilosis. Por lo tanto, la principal fuente de infección es endógena. Existen algunos casos donde se ha documentado la infección de origen exógeno.
Las levaduras del género Cándida, como mencionamos, habitualmente se comportan como comensales en el ser humano. Ahora, para que se produzca una enfermedad, intervienen tres grupos de factores. Por un lado, los factores propios de la levadura, por otro lado, los factores del medio ambiente y también alguna alteración en los mecanismos inmunes del huésped que favorecen que esa levadura que está como comensal pase a ser parásita. Para que se produzca una candidiasis a nivel de la piel, deben existir, por lo tanto, algunos factores predisponentes. Los factores predisponentes a nivel de la piel pueden ser locales o generales. Dentro de los factores locales son muy importantes el incremento de la humedad corporal, del calor, el goce, la oclusión. Muchas de estas características se producen en aquellas personas que están postradas o que tienen incontinencia o una higiene inadecuada. Dentro de los factores generales son importantes aquellos que llevan a una alteración de la inmunidad celular. Por ejemplo, en pacientes con uso de inmunosupresores, inmunodeficientes, pacientes diabéticos, también los pacientes obesos y el uso prolongado de antibióticos y corticoides. También existen factores predisponentes para el desarrollo de las candidiasis a nivel de mucosas. Dentro de ellos vamos a tener distintos factores predisponentes según la localización. En los casos de las candidiasis orales, los factores más importantes son el uso de prótesis dentales, prótesis plásticas, el uso de fármacos, la higiene inadecuada y también el déficit de la inmunidad celular. Para el desarrollo de una vulvovaginitis, generalmente se produce en mujeres en edad fértil. Puede ser también que tengan alguna alteración de la respuesta adaptativa celular, alteraciones hormonales o también el uso prolongado de antibióticos. Y en los hombres, la balanopostitis se va a desarrollar en pacientes diabéticos, en pacientes con tratamientos prolongados por corticoides y también en pacientes con tratamientos antibióticos. Dentro de los factores microbianos que favorecen la producción de lesiones, encontramos los siguientes factores de virulencia. Por un lado, la morfogénesis. Esto es la capacidad que tiene la cándida para desarrollar distintas formas fenotípicas, como pasar de levadura a pseudohifa o a hifa. Esta capacidad que tiene cándida de pasar o de cambiar su morfología se ve estimulada a 37 grados centígrados y a un pH mayor de 5,5. Algunos estudios demuestran que aquellas cepas que no pueden realizar la morfogénesis son menos virulentas. El desarrollo de pseudoepitelios que permite, por otro lado, al hongo producir biofilms o biopelículas e invadir los tejidos. Por otro lado, la forma de hifa tiene un tamaño importante, por lo cual es más difícil de fagocitar. Y se ha visto que cuando la morfogénesis ocurre dentro del fagolisosoma, la forma de hifa puede llegar a destruir a la célula fagocítica. El segundo factor de virulencia de cándida puede ser la capacidad de adherirse. Las especies de cándida se pueden adherir tanto a epitelios, a prótesis plásticos o a otros dispositivos como catéteres o prótesis vasculares. Esta adhesión se produce por mecanismos específicos relacionados con la presencia de determinadas adhesinas y también con las diferentes cargas electrostáticas. Otro factor de virulencia son la producción de enzimas. Existen diferentes tipos de enzimas, de los cuales las más importantes son las proteinasas secretadas por cándida. Dentro de estas proteinasas, las más importantes son el grupo de las aspartilproteinasas, que tienen actividad proteolítica, forman parte de una familia en que se encuentran al menos 10 miembros diferentes de estas enzimas. Estas enzimas, si bien se estudiaron principalmente en Candida albicans, también se han visto que se encuentran en Candida tropicalis, Candida parapsilosis y Candida dubliniensis. Las enzimas pueden degradar numerosos sustratos como el estrato córneo, lamininas, colágeno, fibronectina, mucinas, inclusive algunos anticuerpos como la IgA. Asimismo, estas proteinasas pueden activar citoquinas proinflamatorias. Estas proteinasas de cándida tienen un pH óptimo al cual actúan. Por ejemplo, las proteinasas 1, 2 y 3 presentan mayor actividad a pH bajos, mientras que las proteinasas 4, 5 y 6 lo hacen a pH más altos. Esto le da la capacidad a la cándida de actuar en un rango amplio de pH que va entre los 2 y el pH 7. Esto facilita, por lo tanto, la infección
no solo de la mucosa oral a pH neutro, sino también de la mucosa vaginal a pH ácido. También otro grupo importante de enzimas son las fosfolipasas. Estas actúan sobre los fosfolípidos de las membranas celulares. La actividad de estas fosfolipasas está relacionada con la adhesión a las células epiteliales y a la invasión del epitelio oral. Y por último, otro factor importante es la producción de biofilms. Se ha estudiado, si bien mayor de importancia en Candida albicans, pero también se ha visto que Candida parapsilosis puede producir biopelículas o biofilms sobre distintos dispositivos plásticos como prótesis bucales, prótesis vasculares, implantes dentales y demás. Dentro del biofilm, la levadura se presenta como una masa densa de levaduras, también hay pseudohifas, hifas, y están embebidas en una matriz extracelular. Esto hace que los antifúngicos, por ejemplo, no puedan alcanzar a los elementos levaduriformes y por lo tanto las levaduras que están formando parte del biofilm no pueden ser eliminadas por la actividad de los antifúngicos. En la diapositiva anterior comentamos cuáles son los factores de virulencia que presentan las levaduras del género Candida para producir lesiones a nivel de las mucosas. En esta diapositiva vamos a comentar cuáles son los componentes de la inmunidad innata que intervienen en la protección a nivel de las mucosas. Las mucosas pueden actuar principalmente permitiendo la entrada de patógenos y favorecer la producción de infecciones locales. En la cavidad oral, el flujo continuo de saliva protege la misma, impidiendo la fijación de las levaduras, las cuales son removidas por el flujo de saliva. A nivel de las mucosas encontramos la capa de mucina. Este moco, que es producido por las células de la mucosa, puede tener un efecto mecánico, impidiendo la unión de las levaduras a sus receptores, pero también en la mucosa intervienen un montón de sustancias antimicrobianas, como pueden ser las lisocimas, las lactoferrinas, las cistatinas, las defensinas. También es importante comentar el efecto protector que producen los componentes de la microbiota normal. Ellos compiten con las bacterias patógenas por los nichos ecológicos. También tenemos las células epiteliales que reconocen a las levaduras a través de los receptores de reconocimiento de patrones. Estos receptores son capaces de reconocer los glucanos y mananos de Candida y generar así una respuesta inflamatoria. A partir de este reconocimiento se liberan citoquinas proinflamatorias. Estas interleuquinas tienen efectos de atraer los polimorfonucleares, los macrófagos y los linfocitos al sitio de la infección. También las levaduras del género Candida pueden estimular la activación del complemento, tanto por la vía alterna como también lo pueden hacer por la vía clásica. La activación del complemento favorece la opsonización y por lo tanto la fagocitosis de las levaduras. Respecto de la fagocitosis, es muy importante remarcar que tanto los macrófagos como los polimorfonucleares tienen capacidad de matar a ambas formas de Candida, sea la levaduriforme y a la forma de hifa, a través de la actividad de los intermediarios reactivos del oxígeno principalmente. La inmunidad mediada por células cumple un rol esencial en la candidiasis de mucosas. Las células T son esenciales en la regulación de la fagocitosis. Cuando las levaduras del género Candida son reconocidas a través de las células dendríticas o polimorfonucleares, pueden inducir la liberación de interleuquina 12. Esta interleuquina activa la población de tipo Th1 del linfocito CD4 y produce un incremento en la producción de interferón e interleuquina 12. Estas dos sustancias actúan estimulando la fagocitosis. Por otro lado, el aumento de interleuquina 4 estimula la población de tipo Th2 y se inhibe la fagocitosis. Por tanto, a nivel de las mucosas es esencial la respuesta de tipo Th1 para la protección. También se ha visto que las células Th17 son muy importantes en la protección de las mucosas. Los linfocitos TCD4 se diferencian a los linfocitos Th17 por influencia de las citoquinas interleuquina 23, interleuquina 6 e interleuquina 1 beta. Estos linfocitos de tipo Th17 van a liberar interleuquina 17,
que tiene un efecto de quimioatracción sobre los neutrófilos y estimula la producción del factor estimulante de colonias de granulocitos. Se ha visto en aquellos pacientes con candidiasis mucocutánea crónica presentan un defecto específico en la producción de la respuesta de tipo TH17 específica para cándida y por lo tanto tienen mayor susceptibilidad a desarrollar candidiasis mucosa ciclótica. Las manifestaciones clínicas de la candidiasis a nivel de piel y de mucosas incluyen la onicomicosis, la candidiasis oral, la esofagitis, vulvovaginitis, balanitis y lesiones en intertrigos. Cándida puede presentar lesiones en zonas de pliegues habitualmente húmedas. Por lo general, lo que vamos a observar es la presencia de vesículopústulas que se rompen, dejan la piel macerada y con fisuras. Son frecuentes las lesiones satélites alrededor del área afectada y las zonas en las cuales se pueden observar estas lesiones son el pliegue genitocrural, las axilas, el pliegue submamario, intertrigos interdigitales y también se pueden extender hacia el tronco. La forma más frecuente de onicomicosis es la paronychia o perionixis, en la que el hongo invade la placa ungueal luego de afectar los tejidos blancos alrededor de la uña. Se asocia por lo general a lesiones en las uñas por agentes químicos o agua que destruyen la cutícula y permiten el ingreso de la levadura. Por lo general, en estos casos, Cándida se comporta como un patógeno secundario. También es importante remarcar que esta forma clínica se presenta fundamentalmente en miembros superiores y es mucho más frecuente en el sexo femenino. En esta diapositiva podemos observar distintas manifestaciones de las infecciones por cándida a nivel de mucosas. Por un lado tenemos las lesiones orales, en las que cándida se caracteriza por presentar lesiones con formación de pseudomembranas blanquecinas que pueden ocupar la región de la lengua y extenderse hacia la cavidad oral. Hay veces que estas membranas se presentan como en formas de parches. También otra patología muy frecuente es la candidiasis vulvovaginal. Se calcula que aproximadamente el 75% de las mujeres tiene algún episodio de candidiasis vaginal a lo largo de su vida. Generalmente se asocia al uso de tratamientos con antibióticos, embarazos, diabetes o también uso de anticonceptivos orales. Estos factores producen una alteración en el equilibrio de la microbiota normal a nivel de la región vaginal y eso favorece que la cándida prolifere y por lo tanto produzca sus factores de virulencia y produzca el cuadro clínico característico. La lesión se presenta con abundante edema, dolor, ardor y disuria. La especie que con más frecuencia produce este cuadro clínico, en el 80% de los casos aproximadamente, Candida albicans. La forma de balanitis se manifiesta como un parche de color blanquecino y vesículas acompañadas de quemazón y prurito en el pene. Es una forma clínica característica en pacientes diabéticos. Por último, vamos a referirnos a la malecesiosis o enfermedades producidas por levaduras del género Malassezia. Si bien las levaduras del género Malassezia se han asociado a muchos cuadros clínicos diferentes, solamente se puede decir que Malassezia es agente productor de pityriasis versicolor, foliculitis por Malassezia y los casos de infección diseminada o fungemia en pacientes con algunas alteraciones de la inmunidad. El género Malassezia incluye actualmente a 14 especies de levaduras que forman parte del hábitat normal de la piel humana y de ciertos animales. Han sido implicadas en diversos procesos patológicos, de los cuales el más frecuente es el cuadro de pityriasis versicolor. En este cuadro clínico, la especie más frecuentemente aislada es Malassezia rugosa. Malassezia es capaz de presentarse en forma de levadura y en forma micelial. La forma de levaduriforme es la que se asocia normalmente con la piel normal. La forma de levadura es la que predomina también en los medios de cultivos. Las especies de Malassezia se reproducen por un proceso asexual, por medio de una gemación monopolar.
en la cual la célula madre y la célula hija se dividen por un septo y se separan por fisión, dejando una cicatriz a través de la cual las células hijas pueden desarrollarse. La pared del seno de Malassezia es muy gruesa en comparación con otras levaduras y tiene alto contenido lipídico. Es un importante elemento en la adhesión a la superficie de la piel y a los catéteres. La principal característica de las levaduras del género Malassezia es que son obligatoriamente lipofílicas, debido a que tienen un defecto en la capacidad de sintetizar ácidos grasos saturados de 12 a 14 átomos de carbono, lo que se manifiesta en el requerimiento de una fuente exógena de esos ácidos grasos para su desarrollo. La excepción la constituye Malassezia pachydermatis, que no requiere sustancias lipídicas para desarrollarse. Esta especie es la causante de dermatitis y otitis externas en animales, como los perros. Las levaduras del género Malassezia se presentan como parte de la microbiota normal de los animales y del hombre. Tiene una distribución mundial que afecta a ambos sexos y representa aproximadamente el 20% de las micosis superficiales. La prevalencia es elevada en las regiones de clima tropical y cálido. Debido a que estas levaduras son lipofílicas, tienen una amplia distribución en las áreas de la piel donde hay un alto contenido de las glándulas sebáceas. Por lo tanto, se encuentra fundamentalmente en la región del pecho, oídos, espaldas, cara, cuero cabelludo y en personas jóvenes. Si bien estas levaduras forman parte de la microbiota normal del hombre y de los animales, existen algunos factores, tanto endógenos como exógenos, que influyen para que puedan volverse patógenos. Algunos de estos factores que colaboran para el desarrollo de la patología en el huésped son la temperatura elevada, la humedad relativamente alta, el estado inmune y también la predisposición genética. Por lo general, Malassezia también se ha relacionado con los trasplantes, el uso de glucocorticoides sistémicas, desnutrición, embarazo, uso de anticonceptivos, infecciones crónicas y aplicación de aceites o cremas en la piel y uso de ropa sintética. Por lo tanto, como forma parte de la microbiota normal, la infección es de fuente endógena. Otra característica que presentan las lesiones de la pityriasis versicolor es que son infecciones de tipo recidivante, ya que dependen de los factores propios del individuo. En el cuadro clínico de pityriasis versicolor se ha visto que las levaduras del género Malassezia pueden producir diferentes factores de virulencia que llevan a una alteración de la pigmentación normal de la piel. Entre estos mecanismos podemos encontrar los lípidos de la pared que tienen un efecto de disminuir la producción de citoquinas proinflamatorias. También Malassezia elabora distintos tipos de enzimas y metabolitos, entre ellas las fosfolipasas, que son capaces de liberar ácidos araquidónicos. También produce lipoxigenasa, que produce oxidación de ácidos grasos, y esto llevaría a un daño en las membranas celulares y consecuentemente a producir la alteración de la pigmentación. También se observó que se puede producir un bloqueo en la transferencia del melanosoma al queratinocito, la producción de ácidos indólicos, que son potentes como filtros ultravioletas, la inhibición de la producción de la melanina por sustancias como el ácido acelaico. Este ácido acelaico se ha demostrado que actúa como un scavenger de radicales libres del oxígeno. En esta diapositiva podemos observar un cuadro clínico característico de pityriasis versicolor. Es una infección superficial crónica que se caracteriza por la presencia de manchas, una descamación muy fina. Las manchas pueden ser de color rosada a parda, pero por lo general son de un color más claro que el de la piel. Por lo general esta patología es muy frecuente en jóvenes y adultos jóvenes y los hongos se desarrollan sobre el estrato córneo sin presentar una respuesta inflamatoria intensa. Las lesiones comienzan como pequeñas manchas que van confluyendo y van formando verdaderas placas en la parte superior del tronco por lo general. En esta diapositiva podemos observar otras formas de pityriasis versicolor en la axila o en el tronco
Y también en este caso lo que observamos es una foliculitis. La foliculitis es una infección superficial del folículo pilosebáceo y con una área inflamatoria perifolicular. Puede presentar prurito y generalmente se lo asocia a individuos con inmunocompromiso. Si bien, como dijimos al inicio, los cuadros clínicos a nivel de piel producidos por malacesia son la pityriasis versicolor y la foliculitis, también se ha asociado a malacesia en otros cuadros clínicos como la dermatitis seborreica, la dermatitis atópica, la dacrocistitis, la blefaritis y la otitis. Bueno, estimados alumnos, muchas gracias por su atención.